Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por el inmenso privilegio de estar reunidos hoy, ahora en forma virtual, y el cual somos parte de esta hermosa reunión en la cual Dios nos ha convocado. Dice en su palabra, dice el Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Así que en cada hogar el Señor está ahí en medio de ustedes. Queremos darle gracias a Dios porque vamos a iniciar ahora la reunión y vamos a leer unos versículos, y lo vamos a hacer en Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10, versión Reina Valera. Y dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10, según NTV. Dice así: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10, como dije en NTV. Vamos a compartir algo que hemos preparado y dice así: debemos acercarnos a Dios, debemos hacerlo por la oración, debemos acudir a Él con una oración importuna y con fe, diciéndole todo lo que tenemos en nuestros corazones. Acercarnos así a Él, veremos que Él se acercará a nosotros. Nosotros pensábamos que Él estaría lejos de nosotros a causa de nuestra carnalidad y mundanalidad. Y porque cuando nos acercamos a Él, Él nos perdona y nos restaura. Sigue diciendo el versículo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Las manos hablan de nuestras acciones, los corazones representan nuestros motivos y deseos. Nos limpiamos las manos y purificamos nuestros corazones por medio de la confesión y el abandono de nuestros pecados, los externos como los internos. Como pecadores necesitamos confesar nuestras malas acciones. Como personas de doble ánimo o inconstantes en nuestros caminos, debemos confesar que hemos tenido otros motivos y hemos mezclado las cosas del Señor con las cosas de este mundo. Siguiendo en el versículo 9, vemos que la confesión debería ir acompañada por un profundo dolor por el pecado. Dice: afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Cuando Dios nos visita con convicción de pecado, no es momento de frivolidades, incontinencia, deshonestidad, lascivia, lujuria, desenfreno, ligereza, liviandad, concupiscencia. Más bien es momento de postrarnos delante de Él y de lamentarnos por nuestros pecados, nuestra impotencia y nuestra frialdad y esterilidad. Pecado porque hemos cerrado el blanco, impotencia porque no hay poder en nuestra vida, frialdad porque hemos abandonado el primer amor, y esterilidad porque no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Deberíamos humillarnos y llorar por nuestro materialismo, secularismo y formalismo, tanto en interior y exterior. Deberíamos manifestar el fruto de un piadoso arrepentimiento, como dice ahí en Santiago capítulo 2. Y finalmente vemos en el versículo 10 que deberíamos humillarnos delante del Señor. Si tomamos con honradez nuestro puesto en el polvo a sus pies, Él nos exaltará a su debido tiempo. Así pues, es como deberíamos responder cuando el Señor nos expone a nosotros mismos. Pero demasiadas veces no es este el caso. A veces, por ejemplo, estamos en una reunión y Dios nos habla fuerte al corazón. Somos conmovidos por el momento.
y llenos de resoluciones y de lágrimas y de emociones. Termina la reunión, la gente se dedica a conversaciones animadas y triviales, toda la atmósfera de servicio queda apagada, el Espíritu Santo es apagado y la palabra de Dios olvidada. Queridos hermanos, espero que en esta mañana podamos estar atentos a la palabra de Dios y podamos disfrutar de este momento, estar cantando, estar orando, ofrendando, pero también que la palabra de Dios pueda hacer verbo en nuestras vidas y realmente podamos disfrutar de este momento, el escuchar la palabra de Dios y podamos ver los cambios necesarios que debemos hacer en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por ese privilegio que tenemos de estar reunidos acá, de nuestras casas, y en tu nombre, Señor, toda la iglesia, la que se reúne en forma virtual, pueda estar unidos en el Espíritu Santo y podamos disfrutar este momento, Dios, tu palabra, Señor, que quiere hablar en nuestras vidas. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias a quien dio a su Hijo, Cristo Jesús, dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias a quien dio a su Hijo, Cristo Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, a Jesús quien lo hizo todo por mí. Y ya, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, a Jesús quien lo hizo todo por mí. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Buenos días, hermanos. Quiero compartir con ustedes una lectura que está basada en el Salmo 71. Y si tienen sus Biblias en mano, los invito a que podamos leerlo juntos. Y dice así: En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de manos del impío, de manos del perverso y violento. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Del vientre de mi madre tú fuiste el que me sacó. Para ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El versículo 12. No te alejes, Dios mío, de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y el versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y la lectura que en esta mañana quiero compartir con ustedes se titula Oración de Emergencia y dice así: El 11 de septiembre de 2001, Stanley estaba trabajando en un piso 81.
cuando vio un avión que se dirigía directamente hacia él. Stanley hizo una oración mientras se lanzaba bajo un escritorio para protegerse. «Señor, no puedo hacer nada. Encárgate tú». El terrible impacto del avión atrapó a Stanley detrás de una pared de escombros. Mientras oraba y gritaba pidiendo ayuda, Brian, un trabajador de oficina, escuchó y respondió. Abriéndose paso a través de los escombros y la oscuridad, los dos pudieron descender 80 tramos de escaleras hasta la planta baja y salir. Cuando enfrentaba amenazas terribles, David le pedía ayuda a Dios, como leímos en el Salmo 71. Quería estar seguro de su cercanía al enfrentar enemigos en la batalla. En una petición sincera, David exclamó: «Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente». Versículo 3. «Oh Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro». Versículo 12. No tenemos la promesa de que siempre seremos librados de todas las situaciones difíciles que enfrentamos. No obstante, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y de que camina a nuestro lado en medio de todo. Y en esta mañana quiero que podamos pensar primeramente y orar por todas esas cosas que Dios hace por nosotros cada día, por cada bendición que recibimos de su mano cada día. Nos levantamos, podemos ver, podemos caminar, podemos tener un día más de vida y poder agradecerle a Dios por todas esas cosas que Él hace cotidianamente por nosotros y que capaz que a veces no nos ponemos a pensar en profundidad todo lo que Él nos da de cada bendición que recibimos de su parte. Y después de que agradezcamos a Dios por todo eso, sí que nos tomemos un tiempo para poder presentar delante de Dios esas cosas que nosotros no podemos hacer nada, por las que nosotros no podemos estar actuando ni haciendo algo para solucionarlo, sino que lo podamos entregar en las manos de Dios, que Él va a saber qué hacer en ese momento, que podamos pedir ese socorro delante de Dios y decir: Señor, no sé qué hacer, no puedo hacer nada, encárgate vos. Y que también Dios nos dé la tranquilidad, como dice acá en el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, para que en ese momento de espera a que Dios conteste nuestra oración por un sí, por un no o por un esperar, podamos alabarlo y glorificarlo aún en esos momentos, que podamos ser de bendición también para otras personas en ese momento de espera a la respuesta de nuestra oración. Así que los invito a que puedan tener un momento de oración y después yo voy a estar culminando con una oración. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, por cada bendición que vos nos regalás, Señor. Gracias porque
Vos nos das el sustento, nos das la salud, Señor, de cada día. Gracias porque podemos caminar, porque podemos ver, Señor, porque podemos aprender más de tu palabra, Señor, y te damos gracias en especial manera por tu palabra, Señor, porque podemos celebrar una vez más, Señor, un año más, el mes de la Biblia, Señor, y te damos gracias, Padre, por esa bendición tan grande que tenemos como tus hijos, de poder tener, Señor, tu palabra en nuestras casas, Señor. Y te pido, Padre, que vos nos ayudes, Señor, y nos des anhelo, Señor, de poder leer cada día tu palabra, Señor. Que pongas en nuestro corazón ese deseo, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de leerla y de poder compartirla, Señor, con otros hermanos, Señor, y otras personas que no conocen de tu amor, Señor. Que vos Señor, nos uses en el lugar donde nos pusiste, Señor, y te damos gracias por cada una de esas cosas que vos cada día haces por nosotros, Padre. Padre Santo, yo también te quiero pedir por cada petición que mis hermanos tienen, Señor, para que vos estés obrando en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, y que en ese transcurso también, Señor, vos nos des a todos paciencia, Señor, y nos llenes de alabanza, Señor, para poder glorificarte en esos momentos, Señor, para que podamos ser testigos, Señor, y testimonio de que tu palabra es verdad, de que vos sos un Dios fiel, que vos sos un Dios misericordioso, Señor, y que vos nos amás, Señor, y querés que otras personas, Señor, también puedan conocerte, Señor. Gracias te doy por nuestra iglesia, Señor. Te pido que vos bendigas a cada hermano, a cada familia, a cada niño, Señor. Que vos, Señor, nos sigas usando para extender tu reino, para llevar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por nuestro pastor. Te pido, Señor, que vos lo fortalezcas, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque Él es ejemplo para nosotros, Señor. Y te pedimos que vos lo sigas bendiciendo y fortaleciendo, Señor. Gracias porque las puertas de nuestro templo pueden estar abiertas, Señor, y te podemos alabar, Señor, y te podemos glorificar. Y también te damos gracias porque podemos mantener, Señor, una reunión online para poder seguir compartiendo, Señor, con aquellas personas que no se pueden acercar, Señor, al templo. Señor, te pido que bendigas cada área, Señor, de nuestra iglesia, Señor, a cada hermano, Señor. Y te damos gracias, Señor, también por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor. Te pedimos que vos, Señor, tengas misericordia, Señor, de ellos, Señor. Que también, Señor, pongas a personas dentro de ese lugar, Señor, para que puedan también compartir la palabra, Señor, a ellos, Señor. Vos nos mandaste a que debemos orar, Señor, por cada uno de ellos, y te pedimos que vos, Señor, nos pongas ese anhelo también en nuestro corazón de poder tenerlos presentes cada día, Señor, y que podamos ser sabios, Señor, en cada una de las cosas, Señor, que tengamos que hacer también como ciudadanos, Señor. Gracias, mi Dios, te doy porque vos nos amás, porque vos, Señor, sos un Dios misericordioso, Señor, y te pedimos y te pido, Señor, si en algo te fallé, te hemos fallado, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, que vos nos limpies, nos renueves, Señor, y perdones esos pecados, Señor, para que podamos, Señor, alabarte libremente, para que podamos glorificarte, Señor, y para que podamos ser fieles siervos tuyos, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, esperando en tu tiempo y en tu santa voluntad, Señor, porque sabemos que tu tiempo y tu voluntad es perfecta para nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tú no eres Dios creado por un mortal, tú no eres Dios formado con mano terrenal, tú no eres Dios que tenga falta o necesidad, tú eres Dios y todo es tu plan. Dios creado por un mortal, tú no eres Dios formado con mano terrenal, tú no eres Dios que tenga
vuestra necesidad. Tú eres Dios y todo es nublar. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás, Rey de majestad. Y aún hoy sean paso en temor, tuyo es el control, solo tú eres Dios. Solo es tu nombre digno de adorar, solo es tu reino digno de la gloria dar. Solo tu poder gobierna en forma universal. Tú eres Dios y siempre así será. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás, Rey de majestad. Y aún hoy sean paso en temor, tuyo es el control, solo tú eres Dios. Dios grande, Dios firme, Dios fuerte, ese eres tú. Dios grande, Dios firme, Dios fuerte, ese eres tú. Dios grande, Dios firme, Dios fuerte, ese eres tú. Dios grande, Dios firme, Dios fuerte, ese eres tú. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás, Rey de majestad. Y aún hoy sean paso en temor, tuyo es el control, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás, Rey de majestad. Y aún hoy sean paso en temor, tuyo es el control, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Un saludo muy afectuoso para todos los hermanos de la Iglesia de la calle Saavedra. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes y les invito a leer según el pasaje que me propusieron los hermanos que me invitaron, que nos toca en esta oportunidad en el libro de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos 8 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os
exaltará. Nos detenemos aquí en la palabra del Señor. Ustedes vienen estudiando domingo tras domingo este capítulo de la carta del apóstol Santiago. Y nos tocan pasajes que tenemos que entenderlos dentro del contexto para comprender qué es lo que tiene en mente la guía del Espíritu Santo, la inspiración en la palabra del Señor para nuestro provecho en esta oportunidad. Para entender el versículo o el comienzo del versículo 8 tenemos que estar pensando en el final del 7. Fíjense lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando estamos bajo la autoridad, bajo la guía, bajo la cobertura de Dios, entonces tenemos su autoridad para resistir al diablo. Y al resistirlo, Él huirá de nosotros. Pero nos dice la palabra de Dios que no debe quedar allí. Dice allí la continuidad del texto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que aquí podemos tener varios párrafos sobre esta frase. En primer lugar, la esencia del Evangelio es Dios acercándose al hombre, pero también el hombre buscando a Dios. Recuerden ustedes allí la exhortación: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y justamente va a decir algo de lo que vamos a considerar juntos un poquito más adelante: deje el impío su camino. Para llegar a la salvación en la obra en Cristo Jesús, tenemos que dejar, ¿sí?, las cosas viejas e ir al encuentro del Señor, porque Él sale a nuestro encuentro. Y a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados. A través de nuestra fe depositada en aquella obra perfecta, no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos y creer. Y Él trae perdón de pecados, vida eterna, una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron, como decíamos, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando estamos en el camino del Señor, debemos vivir cerca de Dios continuamente. Y Él es un Dios cercano. No es que tenemos solamente asegurada la salvación y después vivimos completamente desligados de Dios, o Dios está tan ocupado en sus asuntos que nada tiene que ver con nosotros. Dice el Salmo 21, una hermosa expresión allí: Dios sale a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Dios está cercano. Sus pensamientos son pensamientos de bien, para que tengamos el fin que esperamos, dice allí el profeta Jeremías en ese pasaje extraordinario. Así que, qué bueno es acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Cada día de nuestra vida. Acercándonos, le conocemos mejor. Acercándonos, somos guiados en su voluntad. Acercándonos, tenemos esa disposición de corazón para dejarlo obrar en nuestra vida. Y Él no está lejos de nosotros, muy por el contrario. Él quiere no solo nuestro bien, quiere nuestra bendición. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué bueno sería que tomemos la resolución, de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, de estar cerca de este Dios cercano. Buscarlo con todo el corazón. ¿Tenés el hábito de leer la palabra de Dios todos los días? ¿Lo buscás en oración todos los días? ¿Te congregás, sí, como pueda ser en este momento especial, ya sea presencial o virtualmente, ya sea en los propósitos y proyectos de la congregación local, para tener no solo comunión con Él, sino con la familia de Él? Debemos acercarnos a Dios y Él entonces estará cerca de nosotros. Pero continúa diciendo, como hemos leído: pecadores, limpiad las manos. Es interesante que el apóstol Santiago lo dice esto sin demasiado protocolo. Directamente dice pecadores, pecadores. ¿Y qué les dice? Que limpien sus manos. Miren, me hizo acordar
a un viejo himno que cantábamos, ¿sí?, cuando yo era chico en la iglesia donde me crié y después por muchos años en la iglesia a la cual pertenezco, que es la iglesia de calle Brasil, acá en Buenos Aires. Hay un himno en el himnario que utilizábamos frecuentemente que decía: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Y se repetía el coro después de cada estrofa: ven a él pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él pecador, que te espera tu buen Salvador. Pensando en esto, es la esencia de lo que habíamos visto antes. Es el pecador que llega a Cristo, se acerca a Dios y es Cristo salvando al pecador. ¿Pero por qué me acordé de este himno? Porque hoy difícilmente escuchemos esta expresión pecadores. Las canciones que cantamos, los himnos que cantamos, quizás mencionan que el hombre es pecador, pero no de manera tan frontal. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. Como decía mi papá, un siervo de Dios, ¿sí?, que también era pastor, un hombre piadoso, temeroso de Dios. Él decía: la Biblia no cambia. Y si la Biblia llama pecador al pecador, es porque es así, es como lo ve Dios. Y la exhortación de la palabra de Dios es que el pecador limpie sus manos. Dice allí: pecadores, limpiad las manos. Miren, cuando buscamos a Dios, cuando Él sale a nuestro encuentro, cuando vemos nuestra indignidad delante de Él, entonces nos damos cuenta que no podemos estar frente a su santidad manteniendo nuestras manos que no estén limpias. Y estoy hablando ya no solo para salvación, sino en el servicio, en lo que podamos emprender, en lo que podamos hacer para su honra y para su gloria. ¿Recuerdan allí la pregunta del salmista? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 24. Entonces el salmista va a decir: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, ¿sí?, de aquellos que le buscan, que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué importante es saber que debemos presentarnos a Dios con manos limpias, con mente pura, con una vida apartada para Dios, dejando el pecado que nos ata, que nos condiciona. Tenemos resuelta nuestra salvación a través de la obra de Cristo, pero cada día la voluntad del Señor Jesús, tal cual lo dice la carta del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, la voluntad del Señor Jesús es nuestra santificación y debemos limpiar continuamente nuestras manos, nuestras acciones, poder darnos cuenta que Él busca un corazón limpio. Las bienaventuranzas, o una de ellas tan preciosas que tenemos allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, una de ellas va a decir: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No lo vamos a ver solamente, o no está hablando solamente de esa visión perfecta que tendremos cuando estemos en gloria, cuando el Señor nos llame a su presencia o venga a buscar a su iglesia para estar para siempre con Él, sino que veremos a Dios todos los días. Son bienaventurados, dichosos, felices aquellos que reconocen su pecado, ¿sí?, aún de todos los días, tener nuestras cuentas arregladas con el Señor. Decíamos hace un momento, leemos la Biblia todos los días, oramos todos los días. La pregunta es: ¿nos examinamos todos los días? Probaos vosotros mismos, dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 13, si estáis en la fe. Aún cuando nos presentamos delante de la mesa de la cena del Señor, la palabra de Dios nos dice que antes debemos haber probado cómo estaba nuestro corazón. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y pruébame, o prueba mi corazón, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que así pueda ser con cada uno de nosotros. Va a hablar la tercera frase de este versículo 8 de: vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones. Ya este concepto lo había desarrollado el apóstol Santiago, o está desarrollado en el capítulo 1. ¿Qué es aquel de doble ánimo? Aquel que justamente siendo de doble ánimo, como decía allí, el primer capítulo, es inconstante en todos los caminos. Y va a decir aquí que los de doble ánimo deben purificar los corazones. ¿Por qué? Porque hay aquí una connotación, según dicen los estudios del idioma original de la palabra de Dios, en este caso del griego, que está hablando de aquel que tiene dos caras, o que está teñidos sus comentarios, sus acciones, sus respuestas, sus manera de comportarse, de un tinte de hipocresía. Ustedes saben muy bien que la hipocresía, o la palabra hipocresía, viene de aquella palabra que se usaba para el teatro griego, donde se ponían diferentes máscaras para representar diferentes papeles. No era la persona genuinamente que estaba dando su parecer o expresando los dichos que sentía, sino el libreto que está escrito, y detrás de esa máscara estaba actuando hipócritamente. Bueno, eso es para el teatro griego, pero cuando pensamos en la hipocresía entre los hijos de Dios, dentro de las acciones de nuestra vida, siendo hijos de Dios, es algo que es condenado por el Señor. Tener esas dos caras, tener ese doble ánimo, tener esa, de alguna manera, adaptación a cómo somos, pero no de manera sana, sino de manera conveniente, de manera un tanto mentirosa para sacar un beneficio o para evitar una responsabilidad. Aquellos que son de doble ánimo, purifiquen. Dice, vuestro hablar, dice el Señor, sea sí, y no, y no. Debemos ser hombres y mujeres de palabra. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen? ¿Sí? Los que no tienen a Cristo. Nos conocen que somos hombres y mujeres de palabra, que nuestro sí es sí, que nuestro no es no, que cumplimos nuestros compromisos en tiempo y forma, que somos puntuales, que somos confiables. ¿Cómo nos conocen dentro de la obra del Señor de la congregación? Como vamos a ver un poquito, van a ver ustedes más adelante. Como personas que murmuran o como personas veraces, que dicen la palabra de Dios, que dan un consejo, una palabra, y no hay una doble lectura o como se dice ahora, una lectura entre líneas. Purificar el corazón es estar, ¿sí?, con nuestras manos limpias delante de Dios, pero con nuestras acciones puras también dentro de nuestro entorno y de los semejantes con los cuales desarrollamos nuestra vida. Dice el versículo 9, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Parecería un pasaje difícil de comprender o de aplicar, pero bueno, vamos a verlo de diferentes aristas. Dice allí, afligidos y lamentad y llorad. Y que la risa se convierta en lloro. ¿De qué risa está hablando? No está hablando de la risa genuina, la del buen humor, la de la risa sana, sino de esa, permítanme el término, esa risotada, chabacana, fácil que el mundo tiene, quizás a veces de lo grotesco, de la grosería o de un humor que no es sano, un humor con doble sentido. Todo eso tiene que ser dejado de lado por un hijo de Dios. La realidad es que la palabra de Dios nos dice que son bienaventurados, ¿se acuerdan que dijimos lo de limpio corazón? Otra bienaventuranza dice, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, esto no es una actitud de que el Señor no quiere que estemos gozosos, que estemos felices, que estemos risueños, que estemos de buen humor. No. Hay un tiempo para cada cosa. Verdaderamente, estos tiempos que estamos pasando son tiempos a veces de llanto, de pérdidas. ¿Cuántos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, o quién de nosotros, no ha tenido todo este tiempo de pandemia pérdidas? Pérdidas de seres queridos, algunos de familiares, otros de hermanos queridos en la fe, pérdidas de ciertas libertades, pérdidas de afectos o de relacionarnos, o de congregarnos con total libertad como hacíamos antes. Bueno, son todas cosas que traen a veces aflicción al alma. Pero la palabra de Dios nos dice que para aquellos que están afligidos
hay consolación. Es más, dice la palabra de Dios que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Así que veamos cómo aplicar este versículo. Dice la palabra de Dios que para aquellos que no tienen en cuenta, ¿sí?, una vida sana, y como les decía, y están la televisión y los medios masivos de comunicación y las redes sociales están llenas de groserías y ya les digo, de chabacanerías, y ¿sí?, un día todo esto va a acabar y como dice la palabra de Dios, esa risa se va a convertir en lloro. Pero en un verdadero hijo de Dios, entonces tendrá equilibradamente las situaciones de la vida. ¿Cuántas veces hasta nos es sano llorar? Cuando tenemos una gran aflicción, lloramos, descargamos nuestro corazón, derramamos, como dice la palabra de Dios, un concepto del Antiguo Testamento, derramar nuestro corazón, nuestra tristeza, y dejar nuestra carga delante del Señor. Dice, allí echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Concluimos con el versículo 10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Siguiendo con este concepto de llanto, de contrición, de convicción, de muchas veces de convicción de pecado, de nuestra realidad, de nuestra situación, la palabra de Dios nos dice que debemos humillarnos. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. Dice allí el salmista, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Miren la importancia, hablábamos recién de un himno, miren la importancia de saber la palabra de Dios aún en canciones. Me vino este texto a la memoria cuando preparaba este mensaje, porque es una canción que yo aprendí en mi adolescencia en un campamento. Y se repetía, está basado allí sobre el Salmo 119, 71 y 72. Muchas veces la experiencia del Hijo de Dios es que es bueno el quebrantamiento. El quebrantamiento. Es bueno humillarse. Es bueno darnos cuenta de que somos limitados y finitos delante de Dios. Y el salmista va a decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda, para que compruebe, para que pruebe tus estatutos. Y aún mejor es la ley del Señor, la palabra del Señor, que millares de oro y plata. Lo está comparando, ¿sí?, a algo que es muy preciado por la mayoría de las personas. Y a veces por nosotros también, pero perdemos la dimensión. Perdemos la dimensión de las cosas materiales. A veces exageramos nuestro interés, nuestro deseo, diríamos bien claro, a veces la avaricia, la codicia, los afanes de este siglo. Pero cuando buscamos a Dios de todo corazón, con convicción, con contrición, para tener manos limpias, pensamientos puros, no ser llevados por la hipocresía, sino por una vida recta, íntegra. Entonces, cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta, como dice aquí la palabra del Señor, Él os exaltará. Hay un versículo allí en Isaías capítulo 57, el versículo 15, dice, al alto y sublime, al santo de Israel, dice, el que mora con el quebrantado de espíritu. Está llena la palabra de Dios de aquellos que buscan a Dios humillándose. Vuelvo a las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuál es la primera bienaventuranza? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad, aquel que cede sus derechos para que Dios obre en su vida. Es la actitud de Juan el Bautista. Yo deseo menguar para que crezca el Señor. Menguar para que crezca el Señor. Y el Señor entonces dice que va a exaltarnos cuando Él lo considere, que estamos en ese momento que Él, dentro de su voluntad, lo considere adecuado. ¿Cuántas veces buscamos el reconocimiento, buscamos una posición, buscamos de alguna manera estar
justamente como les decía, reconocidos, aplaudidos, estimulados por otros. Pero la palabra de Dios dice que cuando hacemos nuestro trabajo para Él, nos humillamos delante de Él, hacemos toda acción para Él, entonces Él a su tiempo va a darnos entonces el lugar adecuado. Concluimos. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago aquí? Resumiendo, vivamos muy cerca de Dios. Viene a otra memoria un himno que quizás ustedes conocen muy bien. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca, más cerca, mi vida quiero llevar. Estar cerca del Señor es permitir que Él se acerque hacia nosotros. Nos recordaba la palabra del Señor allí, que debíamos limpiar nuestras manos, dejar nuestro pecado. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que de alguna manera nos llama la atención? ¿Qué es lo que escuchan nuestros oídos? ¿Dónde van nuestros pies? ¿Cómo nos acercamos, ¿sí?, delante de Dios? En limpio de manos y puro de corazón. Que esta pueda ser nuestra realidad. Hoy que estamos atrapados, tengo este celular ya antiguo para ver la hora, para saber cuándo estoy hablando, continuamente por estos dispositivos. Me está grabando un celular, pero esto parecería que cada uno de nosotros no puede vivir sin estar atados, esclavizados a las redes sociales. Bueno, dejar aquello que nos lleva al pecado y centrar nuestra vida en Dios, con vidas de integridad y sin hipocresía, sabiendo que aún ha Él de consolarnos en el medio de la prueba y en el medio de la humillación. Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Les mando un fuerte abrazo, deseo que el Señor les bendiga. Permítanme concluir este tiempo de meditación con una oración. Señor, te damos gracias porque hemos podido considerar tu santa palabra en esta oportunidad. Gracias por el estudio del libro de Santiago que están haciendo los queridos hermanos de la iglesia allí en calle Saavedra. Queremos pedirte, Señor, que tú apliques a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a lo que tú nos muestras a través de tu palabra, porque nos dice tu palabra que es una espada como dos filos que llega hasta penetrar el alma. Que tú nos muestres qué cosas debemos cambiar, de estar cerca continuamente de tu presencia, buscar tu presencia con anhelo, con deseo ferviente, para que tú, Señor, puedas obrar, manteniendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras manos limpias delante de tu presencia, caminando en integridad y santidad, buscando siempre tu santa y divina voluntad. Bendecir esta palabra, aplicar a nuestros corazones, bendecir la necesidad de cada uno de los hermanos que está participando de este culto. Y te damos gracias porque vale la pena servirte. Te damos gracias porque nos has rescatado, porque nos has puesto en una posición en Cristo y podemos servirte y caminar hacia el cielo, caminar hacia lo que tú tienes preparado para nosotros. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni están en la comprensión, buenas obras preparadas por ti, Señor, para que andemos en ellas. Y un final dichoso, Señor, estar reunidos con todos la iglesia del Señor el día que nos vengas a buscar, nos llames a tu presencia. Lo hacemos agradecidos en la persona y en la obra sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga ricamente. Hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos aprendido mucho del libro de Santiago, a pesar de que es corto, y aún nos dice Elías que él fue el hombre semejante a nosotros, pero oró al Señor y el Señor lo respondió. Así que el Señor fortalezca nuestra fe para que podamos estar firmes, confiados en el Señor, porque Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Y terminando este encuentro, les invito a pasar un tiempo en oración. Amante Señor, alabamos, glorificamos tu bendito nombre. Tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Tú permites muchas cosas. Ayúdanos, Señor, realmente a aceptar
como de tu mano. Sabemos que tú eres fiel. Invitas a nosotros a depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en ti. Gracias por estar con nosotros hasta el momento actual. Y pedimos, Señor, que nos guíes en el futuro. Necesitamos, Señor, ser usados por ti. Queremos ser fieles testigos. Queremos que muchos te conozcan a ti como nosotros te hemos conocido y encuentren el perdón, la paz y la seguridad de la vida eterna. Es por eso, Señor, suplicamos por nuestro país, suplicamos también de manera especial por nuestros hermanos mayores. Tú conoces su vivir, su andar, su anhelo. Muchos de nosotros quisieran venir para estar con nosotros aún en tu casa, pero su salud no permite. Pero suplicamos, Señor, que tú les bendigas, que tu Santo Espíritu les esté acompañando por siempre. Y luego continuar nuestra vida, Señor. Queremos encomendarnos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos guíe por tus caminos, a que realmente podamos ser fieles testigos por doquier. Y despídanos en estos momentos de este encuentro con tu paz y con tu bendición. Porque lo pedimos todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y que puedan ser fieles a Él. Y cuando llegue el momento podamos ser también herederos de la vida eterna. A ti yo levanto mi oración. Solo de ti viene mi vindicación. Vivo por ti, tú eres mi respiración. Espero en ti como el guarda espera el sol. Y como están los ojos del esclavo fijos en las manos del que es su Señor. Tú
Amén.